Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola, ¿cómo estás, querido hermano, hermana, amigo, amiga que nos ven? Es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo de la palabra del Señor y con la oportunidad de que podamos tener esta, de alguna manera, conversación íntima entre amigos. A veces cuando queremos compartir algo entre amigos, nos hablamos con sinceridad, nos hablamos con apertura, con confianza, y yo quiero eso para nosotros en este momento, que poder hablarte con la sinceridad y la confianza que nos permite el Evangelio, que nos permite la palabra de Dios. No hablar con adulaciones, no con palabras lisonjeras que vengan solo a traernos una falsa esperanza de lo que viene para nosotros en esta vida, sino un mensaje que sea fiel y que sea verdaderamente bueno y que sean verdaderas buenas noticias. A veces escuchamos predicaciones y mensajes de la Biblia que son buenas noticias, pero no tan buenas, porque nos desvían a pensar de que todo lo bueno que Dios tiene, lo tiene para nosotros en esta vida. Y eso es totalmente erróneo, 100% erróneo. Lo mejor que Dios tiene, es para la eternidad. Sí hay cosas buenas, Dios tiene cosas buenas para esta vida, pero lo mejor que Dios tiene es para la eternidad. Hay una frase que pues es bíblica y se ha popularizado mucho en la mayoría de iglesias, en muchas iglesias se ha popularizado decir: lo mejor está por venir. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Será lo mejor salir de esta aflicción en la que estás? Es decir, quizás tienes una deuda. ¿Lo mejor que Dios tiene para ti es salir de una deuda? Lo mejor que Dios tiene para ti es proveerte una familia o una pareja. Lo mejor que Dios tiene para ti es darte un trabajo.
lo mejor que Dios tiene para ti es abrirte una puerta de negocio. Lo mejor que Dios tiene para ti es darte una casa o un carro, o incluso lo mejor que tiene Dios para ti es una reconciliación, quizás con tu familia. No sé, lo mejor que Dios tiene para ti es tener amigos. No sé, pero nada de eso puede ser lo mejor. Nada, todas esas cosas son cosas buenas. Todas esas cosas son buenas. Tener una familia, reconciliarse, trabajo, negocios, todas son cosas buenas, pero definitivamente no son lo mejor que Dios tiene para ti. Si tú crees que eso es lo mejor que Dios tiene para ti, no conoces a Dios y casi no conoces nada del Evangelio. Si tú tienes mucho tiempo siendo cristiano y buscando a Dios, y tú crees que lo que Dios, lo mejor, oye, que estoy hablando de lo mejor que Dios tiene para ti, es alguna de las cosas que yo te mencioné, o cualquier cosa que Dios tenga para esta vida presente, cualquier cosa que tú vas a obtener antes que mueras, entonces no conoces muy bien el Evangelio. Y aún no conoces muy bien a Dios. Yo no conozco tan bien a Dios, pero lo conozco lo suficiente para saber que lo mejor que Dios tiene para mi vida no está en esta vida, está en la vida venidera, en la vida eterna, en la primera resurrección. No me voy a meter a hablar del tema de las resurrecciones, pero lo mejor que Dios tiene para nosotros no está en esta vida. Dios tiene cosas buenas para nosotros en esta vida, pero las mejores están para la vida venidera. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos que les iba a dar una morada, es decir, una casa, una propiedad, ¿en dónde se las ofreció? Se las ofreció en Jerusalén, se las ofreció en las playas de Israel, se las ofreció, no sé, en el Nuevo Mundo de América. ¿Dónde se las ofreció? ¿En Europa? ¿En dónde le ofreció Jesús a sus discípulos darles una casa? En la eternidad, en el cielo. Ahí les dijo, yo me voy al cielo a prepararles una morada. ¿Ok? Entonces, ¿te quiere dar Dios una casa en esta tierra? Posiblemente, tal vez sí, tal vez no. Depende, cada quien es diferente y para cada quien Dios tiene planes distintos. Pero ¿te quiere dar Dios una morada, una casa en el cielo? Sí, Dios quiere dártela. ¿La vas a obtener? Eso ya depende mucho de ti y de mí. Cada uno de nosotros tiene que tener una relación con Dios para entender qué es lo que Dios desea de nosotros en esta vida, cuáles son sus planes y cómo obtener esa herencia que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Entonces sí, lo mejor está por venir en la eternidad. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener lo mejor en la eternidad? Dar lo mejor en esta tierra, sacrificar lo mejor en esta tierra, tener la mejor actitud en esta tierra y darle la gloria a Dios en esta tierra. Si le damos la gloria a Dios en esta vida, Dios nos tendrá una gloria eterna en la eternidad, en el cielo, en el nuevo cielo y tierra que se nos habla en Apocalipsis capítulo 21. Después de que esta vida pase, después de que seamos enterrados o cremados o lo que dispongamos, viene una eternidad con Cristo. Viene una eternidad con Cristo. Y ahí vamos a experimentar lo mejor que Dios puede ofrecer. Lo mejor vamos a experimentarlo allí. Las mayores bendiciones, las mayores satisfacciones, la mayor felicidad, la mayor realización, ahí va a estar. Una vida sin pecado, ahí está. Una vida con Cristo, ahí está. Los galardones y premios y recompensas, ahí están. Y todo es de que sigamos a Cristo, que lo amemos,
que lo conozcamos y que hagamos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en esta vida. Ok, este es el segundo mensaje de una serie que hemos titulado la gloria que viene o que surge de la aflicción, la gloria de la aflicción. Y es una serie de 4 mensajes, este es el segundo, y me encantaría de que si tú acabas de comenzar a ver en este momento este mensaje y no vistes la primer parte o la primera instalación de esta serie, que por favor la veas antes, porque quizás haga mención a cosas del mensaje anterior y puede hacer de que no tengas toda la información que podrías tener para comprender y disfrutar más de este mensaje. Así que por favor, en donde sea que estés viendo este mensaje, busca la primer parte si aún no la has visto. Y en esta segunda parte, en la primera parte hablamos acerca de los orígenes de esta situación, los orígenes de esta vida en la que somos afligidos con un propósito de recibir una gloria que viene de parte de Dios. ¿Cuáles son los orígenes? El por qué, el cómo y el cuándo está en el primer mensaje. En este mensaje vamos a hablar acerca de nosotros como individuos. En el tercer mensaje vamos a hablar de nosotros como familias. Pero en el primer mensaje, en este segundo mensaje, vamos a hablar de nosotros como individuos. Cómo recibimos y experimentamos las aflicciones y la gloria que viene de esa aflicción como individuos, nosotros. No con nuestras familias, no con otras personas, no, nosotros, cómo las llevamos y experimentamos. Y vamos a ver los ejemplos de algunos personajes de la Biblia que son ejemplo para nosotros. Y vamos también a hablar acerca de las circunstancias actuales en las que vivimos, en las que nos movemos nosotros hoy en día. Es el año 2005. Entonces, las aflicciones que experimentamos en el año 2005, pero las glorias que Dios tiene para nosotros en medio de ellas y después de ellas, para ponerlo en mejor perspectiva. Ok, me gustaría de que fuéramos a Génesis y vamos a ver en el capítulo 5 uno de los ejemplos, muy cortitos, pero es un ejemplo que a mí me encanta tenerlo en la mente. Y cada vez que paso por una aflicción, me viene ese ejemplo a la mente. En el capítulo 5 de Génesis y versículo 28. En este pasaje se nos está describiendo todos los descendientes de Adán por la línea de Set, que es la línea justa, la línea de aquellos que decidieron ser rectos y que se enseñaron una generación a la otra a buscar a Dios. Eso es muy importante al pueblo de Israel, en la ley que Dios les dio, que la encontramos en Levítico y también la encontramos en Deuteronomio. En la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, uno de los mandamientos que Dios les dio fue enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Cada padre tenía la obligación, padre y madre tenían la obligación de enseñarle los mandamientos de Dios y la palabra de Dios a sus hijos, a la generación venidera. Era algo muy importante y una ley de Dios. Y la línea de Set que vemos en Génesis 5 fue una línea que vivió en rectitud delante de Dios, un linaje que vivió generación tras generación buscando a Dios, porque definitivamente los padres instruyeron así a sus hijos, y esto se pasó. Entonces llegamos al versículo 28, donde encontramos a uno de los descendientes de Set, un hombre recto y justo. Como les digo,
este linaje se había caracterizado por guardar la justicia, la rectitud. Y dice en el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. En el mensaje anterior vimos las maldiciones que vinieron por causa nuestra. Y una de estas maldiciones es de que nos vienen aflicciones a todos como individuos. Y definitivamente todos los que vivían en la tierra previo al diluvio, en la época antes del diluvio, que era la vida, las circunstancias de esta tierra eran un poco distintas a las que tenemos hoy. Si leemos el Génesis vemos las diferencias. Pero los personajes que vivieron antes del diluvio, creo que la tuvieron peor que nosotros hoy en el 2025 y hoy en esta era después del diluvio. Y déjenme darles un resumen así pequeñito. Si tú ahí no has leído el Génesis y no conoces mucho acerca de qué pasaba antes del diluvio y cómo era la tierra antes y después, te voy a dar un resumen solo para que tengas contexto. Previo al diluvio, los seres humanos vivían muchísimos más años. Y alguien dirá, qué bonito. Yo cuando era niño decía, qué bonito debe haber sido. Cuando fui adolescente dije, bueno, tal vez no era tan bonito, pero igual qué montón de cosas se podían hacer. Ya siendo joven, mayor, decía, la gran, no sé si hubiera aguantado a vivir tanto tiempo. Ya ahora siendo un adulto ya maduro, digo, definitivamente no hubiera querido vivir antes del diluvio. Definitivamente no. No, ya con los pocos años de vida tengo suficiente para no querer vivir más. Porque las aflicciones que ellos están experimentando eran bastantes. Y ellos anhelaban, recordémonos que esta era la línea justa, la línea de hombres y mujeres que procuraban buscar a Dios. Y ellos lo que querían era ya estar con Dios. Lo que querían era ya estar en la eternidad, estar en el paraíso. Ya ser libres de esa aflicción, de esas maldiciones que habían caído sobre la tierra, sobre ellos, sobre la tierra, sobre la mujer, sobre el varón, sobre todo mundo, los animales. Había maldiciones por todos lados y aflicciones. Esas maldiciones llevaban a aflicciones y viene, y por eso dice Lamec, después de 180 años, y eso vivió más tiempo, pero a los 180 años engendró a Noé, nació Noé. Y bueno, dice, seguramente pues Lamec entendía la profecía que residía sobre Noé, y la profecía es de que pues en los tiempos de Noé, o de parte de Noé, él construiría un arca, la cual sería pues el lugar de salvación para el diluvio que venía. Y el diluvio que venía iba a arrasar con todos los seres humanos iban a morir, los justos iban a descansar y pues los impíos iban a un sufrimiento mayor. Algo que es muy curioso, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, es de que, y quiero decir esto con mucho cuidado, con mucha delicadeza, el impío tiende a desear las bondades de este mundo. No, y por favor, nuevamente lo estoy diciendo con mucho cuidado, mucha delicadeza. Ahorita lo voy a aclarar, hay más que decir. Pero ¿de dónde estoy mencionando esto? Que el impío procura y anhela los deleites, las bendiciones de esta vida, y no le preocupan las que vienen después. Porque en contraste con el justo, en contraste con aquel que ama a Dios, el que ama a Dios ya no aguanta las ganas de irse con Cristo. Claro, en obediencia a Cristo vivimos esta vida hasta que Cristo disponga a llevarnos, hasta que Dios disponga a llevarnos. En obediencia y por amor a Dios, llevamos una vida en medio de aflicciones
Y también bendiciones, porque en este mundo también Dios nos da bendiciones, pero hay aflicciones y bendiciones. Y estamos dispuestos a llevar una vida de aflicciones y bendiciones con tal de cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta vida. Vivimos con un propósito. Todos los seres humanos tenemos un propósito en general, pero Dios también a cada ser humano y a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito específico. Pero la realidad es de que entre más conocemos a Dios, entre más creemos en las promesas de Dios y entre más vemos la gloria de Dios, más anhelamos estar con Él. Y entendemos y sabemos que la verdad es que esa gloria estará en plenitud en la eternidad con Cristo. En esta tierra vemos la gloria de Dios, pero hasta cierta medida. Hasta cierta medida. Vemos la gloria de Dios en muchas cosas. Romanos nos dice que la naturaleza la vemos en las personas. Dios manifiesta su gloria en las personas, en nosotros, etc. Pero la plenitud de la gloria de Dios, perpetua, plena, extendida, la vemos en la eternidad. Nuevamente, eso lo explicamos más en el primer mensaje. Pero quiero que veamos a Lamec. Lamec el justo, porque hay un Lamec impío. Aquí se menciona en Génesis, pero este es el justo. Lamec el justo se alivia al ver a Noé, su hijo, y al entender la profecía que Dios, o las obras que Dios va a hacer a través de su hijo, y al entender que en la época de su hijo, Dios le va a poner fin a toda la humanidad. Y fin, como nuevamente les digo, para los justos, a una vida eterna llena de gloria, y para los impíos, a una eternidad de sufrimiento. Pero Lamec anhela y dice, nos aliviará de nuestras obras en este mundo. Es decir, el trabajo que tiene que llevar, el trabajo tortuoso, sin mucho fruto, el trabajo difícil, doloroso, física, mental y espiritualmente. Las aflicciones que se padecen en esta vida van a terminar en la época de Noé. Y él dice, bueno, y ya pronto vamos a ser aliviados de estas cosas. Pero esto fue lo que dijo el justo. Ahora, el impío busca su propia gloria. Busca su propia gloria. En el mensaje pasado veíamos de que nuestra gloria máxima está en la eternidad con Cristo. Nuestra gloria máxima está en la eternidad con Cristo. Pero el impío busca la gloria en su propio tiempo. Busca toda la gloria en su propia vida. Busca toda la gloria en lo que él hace, en lo que él alcanza y en lo que él logra. Dice Proverbios capítulo 25 y verso 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. La miel es un alimento delicioso. A mí me encanta la miel. Me encanta la comida dulce también. Pero en exceso no es nada bueno. En exceso no es nada bueno. Trae enfermedades, trae problemas. Así, buscar la propia gloria en este mundo, en nuestra vida, no es bueno. No es gloria. Esa no es la gloria de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy con otros ejemplos. Aquellos que buscan la gloria en esta vida, que buscan la exaltación en esta vida y que procuran lo bueno de esta vida, solamente lo bueno de esta vida, son como aquellos que comen miel y no dejan de comer miel y van con miel, todo el tiempo están comiendo miel. Imagínate tú, estoy seguro a la mayoría de personas les gusta la miel un poquito, una cucharadita, se siente rico, ¿no? Lo dulce, delicioso y muy rico. Pero ahora imagínate si te ponen un tarro de miel, imagínate, y empiezas a comer cucharada tras cucharada.
y no te detienes. Y no te detienes. Eso es repugnante. Yo recuerdo de que de pequeño, como les digo, siempre me han gustado las cosas dulces. Recuerdo de que de pequeño teníamos en la casa a veces algunas cosas dulces, no tan dulces como la miel, pero sí algunas cosas dulces como dulce de leche, que le llamamos aquí en Guatemala, o también dulce de caramelo, pero no caramelo, un dulce, pero el punto es que es un dulce. Muy rico, deliciosísimo. Y mi mamá me dejaba comer solo un poquito, pero para mí no era suficiente, yo quería más, porque estaba bien rico. Y mi mamá me decía, no, un poquito nada más, una cucharadita y nada más. Bueno, yo siempre pensé que mi mamá lo hacía por tacaña, o sea, no me dejaba comer más porque tal vez no quería que se gastara o qué sé yo, eso es lo que yo pensaba. Y un día estaba yo solo en la casa y ¿qué creen? Me encontré el dulce de leche ahí, desprevenido y desprotegido. Dije, no, hoy sí me desquito. Y si me regañan al venir, pues que me regañen y todo, pero yo hoy sí voy a comer todo lo que yo quiera de dulce de leche. Y agarré el dulce de leche y mi cuchara y ya empecé. Bueno, ¿para qué me ilusioné tanto? Solo pude agarrar 3 cucharadas. Después de 3 ya no aguantaba. Era muy dulce. Era muy dulce. Y era rico, pero ya no podía, mi paladar ya no podía después de la 3.ª cucharada. Entonces lo dejé ahí, nadie se dio cuenta de que intenté acabarme el dulce de leche de un solo. Pero a lo que voy es de que el tratar de buscar nuestra gloria en esta vida, el tratar de buscar nuestra exaltación en esta vida, es como tratar de comernos todo lo dulce de un solo. Como tratar de agarrar lo dulce, las bendiciones de esta vida, tratar de aborazárnosla. Y eso no es la verdadera gloria. Nuevamente, ¿en dónde está la máxima gloria de Dios y la plena gloria de Dios? En la eternidad. En la eternidad. Entonces alguien dirá, bueno, y si no vivo para la gloria de esta vida, entonces ¿para qué vivo? Eso tiene la respuesta a la Biblia. La palabra de Dios nos dice en Filipenses que debemos vivir para Cristo. Para Cristo. Vivir para Cristo. No vivir para nosotros. El apóstol Pablo decía en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. No dijo, la Biblia no nos dice, para mí el vivir es disfrutar. No. Para mí el vivir es amar. No. Para mí el vivir es gozar. No. Para mí el vivir es, ¿qué más puede haber? Es salud, dinero y amor. No. No. Eso es el mundo, eso es lo que el mundo dice, es una canción mundana. No. No. El vivir, vivimos para Cristo. Tú, ahorita que me estás escuchando, estás respirando, estás viviendo, no sé en qué circunstancias, tal vez la estás pasando muy mal ahorita, no lo sé, tal vez la estás pasando muy bien, pero no importa si la estás pasando mal o bien, tú y yo vivimos para Cristo, para la gloria de Cristo, para la complacencia de Cristo, para el disfrute de Cristo. Y alguien dirá, bueno, entonces, si vivo para Cristo, Cristo me va a tener bien aquí, bien. En Guatemala decimos bien parados. Y lo que eso significa es de que estamos bien en todo. Bueno, quizás no. Quizás no. Porque los planes de Dios van más allá de lo que nosotros entendemos. La palabra de Dios nos dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Déjame darte un ejemplo de lo que te acabo de decir significa. ¿Qué tanto conoces tú del cielo? Del cielo, ahí, no el cielo espiritual, del cielo físico, del cielo que tenemos en esta tierra, en este planeta. ¿Qué tanto conoces tú? ¿Qué tanto conoces de la atmósfera? De cómo funcionan
cómo operan las nubes, cómo opera el viento en la tierra, porque a veces el viento viene de un lado, porque a veces el viento viene del otro lado, cómo opera la rotación de la tierra, cómo operan los huracanes, cómo funciona el universo, el sistema solar. Porque a veces vemos una estrella por aquí, otra estrella por allá. Porque a veces la luna está a la mitad, a veces está rellena por completo, a veces solo una partecita, porque a veces no hay luna. ¿Entiendes tú de todas esas cosas? Bueno, sabes de que aún los más profesionales y conocedores en este mundo acerca del cielo no conocen muchas cosas y cada día están aprendiendo más. Entonces, imagínate que así son los pensamientos de Dios comparados con los nuestros. En otras palabras, lo que nosotros pensamos a veces no tiene nada de parecido con lo que Dios está pensando. Y a veces descubrimos algo de cómo Dios piensa y eso es bueno, pero nos faltan muchas cosas más para entender cómo Dios piensa. Así como los cielos son un misterio para todos nosotros en muchos aspectos. Y así como algunas personas conocen un poquito más del cielo que otras, así también a veces conocemos algunas cosas de los pensamientos de Dios y a veces no conocemos muchas otras cosas que Dios está pensando y está planeando. Entonces, no siempre los planes de Dios es de que estemos bien en todo. Sus planes es que estemos bien para la eternidad, que estemos en lo mejor para la eternidad, no necesariamente en esta vida. Es más, esta vida va a pasar. Entonces, cualquier cosa que Dios nos dé, cualquier cosa material que Dios nos provea en esta vida, va a pasar, va a dejar de existir. Aún las relaciones, ¿sabes de qué? A veces uno se preocupa mucho o hay cristianos que se preocupan mucho por su pareja. Esa es una aflicción bastante fuerte. Y están buscando pareja y no la encuentran y pues bueno. Y pues se preocupan, se afligen con la cuestión de la pareja. Pero sabes de que, bueno, Dios te provee la pareja, Dios te provee un esposo, una esposa y colorín colorado, este cuento se ha acabado y todos son felices para siempre, etc. Pero, ¿sabes de que cuando a Cristo le preguntaron acerca del caso de una mujer que tuvo 7 esposos en la tierra y todos se le murieron? Y le preguntaron, bueno, ¿y esa mujer en el cielo de quién va a ser esposa? ¿De quién de los 7? Jesús dijo, de ninguno. Porque en el cielo ya la figura del matrimonio que tenemos aquí en la tierra ya no va a existir. En el cielo todos los que seguimos a Cristo y somos salvos y amamos a Cristo como una esposa ama a su esposo, todos nosotros vamos a ser parte de la esposa de Cristo. Pero bueno, me estoy metiendo ya a más temas y quiero avanzar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Dios desea muchas veces afligirnos en esta tierra y es su deseo. Él quiere afligirnos porque necesita corregir muchas cosas en nosotros. Nuevamente, en el primer mensaje explicamos bastante esto, pero quiero recordarlo. Debemos ser afligidos y Dios desea que seamos afligidos en esta tierra porque quiere cambiar cosas en nosotros, quiere que anhelemos más su reino que el reino de esta tierra, quiere que anhelemos la tierra prometida más que la tierra de nuestra esclavitud, que es este mundo, y Él anhela que querramos estar con Él, cercanos a Él en la eternidad, y que podamos ser transformados en medio de las aflicciones. Eso es bíblico. Si tú no deseas escuchar eso, es porque aún no ves la bendición ni las buenas noticias que hay en ello. Considérate a ti mismo en este momento. Considérate. ¿Eres perfecto? No. Yo no soy perfecto. Tú no eres perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Yo quiero ser perfecto. Imagino que tú también. Pues en las aflicciones somos perfeccionados. En las aflicciones somos perfeccionados. Es un privilegio ser afligido por Dios. Un privilegio. Quiere decir que Dios quiere mejorarnos
para que tengamos una mejor eternidad. Es un honor ser afligido por el Señor. Y si no me lo crees, ve lo que hizo Dios el Padre con el Hijo, con Cristo Jesús. Dice en Isaías, capítulo 53. En el versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Aquí está hablando de Cristo. La persona a la que se está refiriendo es a Jesucristo. Y dice, ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. O sea, nosotros lo azotamos. Y dice, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? Dios, el Padre. ¿Quién lo abatió? Dios, el Padre. ¿Y por qué lo hizo? Eso lo vimos en el primer mensaje. Pero fue por nosotros. Fue por nosotros. Fue por nosotros. Y bueno, aquí lo dice en el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién lo hirió? El Padre. ¿Pero por qué? Por nosotros. Molido por nuestros pecados. El Padre lo molió. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién ejecutó el castigo? El Padre. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios puso sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Y versículo 7. Angustiado él, angustiado Jesucristo, angustiado y afligido, no abrió su boca, no se quejó, no se rebeló en contra del Padre. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La oveja, yo nunca lo he visto porque no he tenido la oportunidad de trabajar con ovejas, pero sé que las ovejas son de los pocos animales, si no es que el único, quizás sea el único animal o tal vez algunas otras especies de animales iguales que las ovejas en cuanto a esto, que es de los pocos animales y especies que no se intimidan, no se quejan, no se asustan de cuando son sacrificadas, de cuando son destazadas, de cuando las matan. Las ovejas tienen las características de que cuando las llevan al matadero no se oponen, no ponen resistencia, sino se dejan y son sacrificadas, las matan y no pasa nada. Si usted lleva ganado, si tú llevas ganado, una vaca al destazadero, la vaca se asusta y se hace para atrás y trata de no ir, ahí la tienen que llevar para al destazadero. Pero la oveja no. Dicen que los cerdos es horrible cómo los matan porque lloran, gritan de todo. Nunca he escuchado ni he visto eso, pero dicen que es algo horrendo matar a un cerdo. Pero una oveja no. Y cuando nosotros vamos por esta vida, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Nunca se te olvide, por favor. Nunca se te olvide. Tu ejemplo a seguir, mi ejemplo a seguir, es nada más y nada menos que Cristo. Cristo, 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 Cristo. Hoy el mundo, las redes sociales, los medios de comunicación están llenos de gurús, de expertos, gente que se pone como ejemplo y te quiere decir a ti qué debes hacer. Si tú estás en las redes sociales y miras videos o miras en los medios de comunicación videos
o gente comunicando cosas, te vas a encontrar que uno te dice que tienes que hacer esto para tener éxito en la vida. El otro dice que no, eso no lo hagas, lo que tienes que hacer es esto, lo contrario. Y otro te dice, ponte estas metas. El otro te dice, no te pongas metas. Otro te dice, cuéntale a todos de tus metas. Otro te dice, no le cuentes a nadie de tus metas. Otro te dice, tienes que rodearte de amigos. Otro te dice, no tengas amigos. Otro te dice, bueno, lo que tienes que hacer es trabajar muy duro. Otro te dice, no, tienes que trabajar inteligentemente. Otro te dice, no, otros que trabajen para ti. O sea, todos te quieren decir qué hacer con tu vida. Todos. Y todos quieren que sigas su ejemplo. Vamos a ver quién hace eso en un momento. Bueno, ya vimos que es el impío, pero vamos a ver más de eso. Pero ¿a quién debemos escuchar y a quién debemos seguir? Y el consejo de quién debemos considerar y el ejemplo de quién debemos imitar. Cristo y Cristo. Nadie más. Apaga los videos. Quítale el volumen a la radio y a los podcasts. No estoy diciendo que sean malos, por favor, no. Pero ellos no son la piedra angular. Nadie es la piedra angular excepto Cristo. ¿Qué es una piedra angular? En Isaías nos dice que Cristo es la piedra angular que otros desecharon. Muchos han desechado la piedra angular que es Cristo. Pero el que ama a Cristo y quiere ser como Él, sigue la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Una piedra angular es el cimiento que del cual va a salir todos los planes de construcción, todos los planes de edificación. Si tú pierdes de vista la piedra angular, no sabes a dónde ir, no sabes qué te corresponde hacer ahora. Imagínate de que tú estás construyendo una casa y tú tienes las medidas del terreno, defines el límite del terreno y pones la piedra angular. Ok, a partir de aquí empezamos a construir todo. La palabra de Dios dice que todos somos como piedras y que Dios nos usa para edificar. Y somos como piedras. Si tú no sabes dónde está la piedra del ángulo, no sabes qué posición te corresponde en la edificación de Cristo, en la edificación que Dios está haciendo. No conoces tu posición. Y si no conoces tu posición vas a ser infeliz, porque nunca vas a entender cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo en la vida y cuál es la posición que Dios tiene para ti en esta vida. No la vas a entender. Y siempre vas a estar infeliz. La Biblia también nos compara como si fuéramos partes de un cuerpo. Y dice que a veces alguien es mano, pero quiere ser pie. O alguien es pie y quiere ser ojo. Alguien es corazón, pero quiere ser mente. ¿Por qué? Porque no saben su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no saben su lugar en el cuerpo de Cristo? Porque no están viendo a la piedra de ángulo. No están viendo la piedra de donde parten todas las cosas. En Isaías 28, verso 16, dice: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ese es Cristo, Jesucristo. Piedra probada. Jesucristo ha sido probado en todo y hallado perfecto, angular, preciosa, de cimiento estable, no cambia. El que creyere, no se apresure, no se afane. El que cree, no se afane. No se ponga ansioso. Hoy en este año, en el 2025, hay una epidemia de ansiedad, epidemia de depresión, epidemia de falta de propósito. ¿Por qué? Porque no tienen a la piedra de ángulo que es Cristo. Andan perdidos. No saben en dónde están, no encuentran su posición. Porque no están viendo a Cristo, están viendo a otro montón. Pero no puedes saber tu posición en base a la posición de otros. La única posición que debes tener bien clara es la de Cristo.
Y al ver la posición de Cristo, entonces nosotros nos podemos alinear y sentir satisfechos, sentir contentamiento, porque ahora entendemos cuál es nuestra posición. Ahora lo sabemos. Él es el único que ha sido probado y perfecto en todo. Mira, yo podría pararme aquí y hablarte acerca de mi vida, que es lo que hacen muchos, ¿sabes? No todos, pero hay muchos que lo hacen. Y yo podría hablarte de mi vida y decirte, mira, yo soy así, yo soy asá, yo hago esto, hago lo otro, me comporto así, hice esto y me fue bien, hice aquello y me fue mal, entonces aquí te dejo mi vida para que sea tu ejemplo. No, eso no sirve. Como un consejo está bien, es decir, uno aprende de la vida de otros, sí, pero no define nuestra vida. Nadie define nuestra vida, excepto Cristo. Porque Cristo es la piedra de ángulo, es la piedra central de donde parte nuestra vida. Y por eso debemos entender que Cristo fue la persona más afligida de esta tierra, más afligida, la que más sufrió y la que más gloria lleva. ¿Qué nos dice el ejemplo de Cristo? ¿Qué nos dice la piedra de ángulo? Que a mayor sufrimiento, mayor gloria. Ahora alguien dice ahí, párale. Ya esto no me está gustando, esto de sufrir y todo. No. Es que el objetivo, por eso es que el título de esta serie le pusimos primero gloria. Habíamos pensado al principio ponerle de la aflicción a la gloria, pero al final era mejor mencionar la gloria primero. Porque pensamos, de entrada, si la primera palabra que ven en el título de la serie es aflicción, desde ahí ya no van a querer escuchar esta serie, desde ahí no van a querer escuchar este mensaje, porque nadie quiere que les hablen de aflicción. ¿Por qué? Porque no han entendido la gloria que viene de la aflicción. Entonces por eso el título se modificó a ponerle la gloria, para que al ver la palabra gloria, pues nos animáramos a escuchar este mensaje. Pero ¿por qué Cristo decidió, se ofreció, aceptó, deseó ser afligido? Porque la gloria que venía de esa aflicción era incomparable. En Apocalipsis capítulo 5, en todo ese capítulo, vemos a Cristo llegando al cielo después de haber padecido en la cruz, después de haber muerto y de haber padecido y de ser escarnecido, lo vemos llegando al cielo. Y Él se nos dice, no llega al cielo montado en caballo blanco, no llega al cielo con una corona en la cabeza y con ropas reales, no. ¿Saben cómo llegó al cielo después de su odisea en la tierra y después de su aflicción por toda la tierra? Dice aquí en el capítulo 5 que Él llegó como un cordero, pero no, tampoco creamos que es un cordero así bonito, recién bañadito, bien esponjosito, blanquito y con una sonrisa. No, como un cordero inmolado, dice aquí, inmolado, como descuartizado casi, herido, lastimado, cortado, un cordero ensangrentado, un cordero sufrido. Así entró al cielo después de su viaje por la tierra, después de su vida en la tierra. Así llegó al cielo. Pero, eso es en el verso 6, Apocalipsis 5:6, inmolado. Pero dice en el versículo 7 que solo Él y solamente Él, nadie en toda la creación, ninguna criatura, ningún ángel, nadie pudo hacer lo que solo Él hizo. Y se tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese libro están todas las promesas. En ese libro están escritas todas las bendiciones y promesas. Todas.
los juicios también. Juicios, promesas. El único capaz de ejercer el juicio perfecto, el único, lo tomó. Y dice en el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y dice que de la alegría, de la emoción, en el verso 9, estaban tan alegres, contentos y extasiados que cantaban un nuevo cántico. Nunca habían cantado esto, nunca es nuevo, un cántico nuevo, diciendo, miren lo que le estaban diciendo al pobre cordero, el cordero inmolado, herido, ensangrentado, golpeado. Le dijeron, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Miren de que no solo es redimir a los de la tierra, redimir a todo el cielo. Aquí están hablando seres celestiales, seres angelicales. No solo es a nosotros, a los humanos, a los hijos de hombre, toda la creación. Dice, nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos. Y miren cuántos eran. Verso 11, y su número era millones de millones. Millones de millones. Hoy en día, a veces uno va a algún concierto o algo, o uno ve a veces conciertos grandes que llenan estadios, o juegos deportivos, ¿no? Las olimpiadas, juegos de fútbol, que llenan estadios de 100,000 personas. Y no solo 100,000 personas en el estadio, sino miles viendo por televisión, etcétera. Millones. Y con eso tienen suficiente los deportistas o los artistas o quien sea que esté dando el espectáculo de sentirse glorificado. Solo porque unos poquitos millones, unos cuantos millones, los están alabando ahí. Pero a Cristo lo están alabando millones de millones. O sea, millones multiplicados por millones. No sé cómo se dice ese número en español, pero otro día averiguo. Y vean en el versículo 12, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice después en el verso 13, y todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, decían, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué bendición queremos nosotros? ¿Queremos tener poder? Claro. ¿Queremos tener sabiduría? Por supuesto. ¿Queremos ser fuertes? Me extraña. ¿Queremos honra, gloria y alabanza? Claro. Bueno, ¿saben que para recibir eso tenemos que estar inmolados? No vamos a recibir eso en caballo blanco. No vamos a recibir eso estando ahí con, no sé, con nuestras ropas nuevas. Y no. Vamos a estar con nuestras ropas ensangrentadas. Quizás sin la cabeza, porque tal vez fuimos mártires. Vamos a estar inmolados, si es que vamos a recibir gloria. Pero para los que llegan así nítidos y exitosos al cielo, dicen, bueno, a mí en la vida en todo me fue bien.
tuve gran éxito, nunca me pasó nada malo, pues porque yo atraigo el éxito y el dinero venía a mí, las relaciones todas eran buenas, todo me salía bien, a los que aconsejaba les iba bien. Nunca me hicieron falta pruebas porque yo ya sabía cómo funcionaba la vida y tomé muchas decisiones correctas y pues nunca padecí mucho, la gente no hablaba mal de mí porque no había mucho que hablar mal de mí. Nunca me faltó el dinero, nunca me faltó la comida, mi familia siempre me quiso y los amigos siempre se me presentaron, siempre tuve amigos. Así que aquí estoy, Señor, aquí llegando al cielo para continuar con mi éxito profundo. Aquí están mis vestiduras así no dañadas, son nuevas de marca, aquí tienen la marca. Y aquí también traigo de mis riquezas para ofrecerte a ti, te voy a dar un poquito de lo mucho que yo hice en la tierra. Y pues no, muy buena vida, Señor, muy buena vida la que me diste, me la pasé súper bien en la tierra. Y pues bueno, espero que esta vida que tú me ofreces ahora en el cielo sea aún mejor. Ese es el patrón de Cristo. ¿Se parece eso a lo que acabo de escribir acerca de Cristo? ¿Se parece en algo? ¿Quién va a recibir gloria en el cielo? ¿Quién va a recibir honra y fortaleza, sabiduría? ¿Quién va a recibir poder? ¿Quién va a recibir las riquezas del reino de Dios? El que llegue inmolado como Cristo. El que llegue inmolado. Jesús dijo, nadie es superior al maestro. Nadie es superior al maestro. Si el maestro sufre, los discípulos también sufren. No pueden los discípulos ser superiores al maestro en el sentido que no necesitan sufrir. Si el maestro tuvo que sufrir, los discípulos también. Ahora, claro, la medida del sufrimiento va a ser igual a la medida de la gloria. No vamos a sufrir lo mismo que Cristo sufrió. Eso es garantizado. Tú y yo no vamos a sufrir lo mismo que sufrió Cristo. ¿Por qué? Porque no vamos a heredar la gloria que ha recibido Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, descansa ahí donde estás. No te van a crucificar literalmente, no te van a latillar así con clavos, no te van a poner una espina, una corona de espina, no te van a escupir, no te van a hacer todo eso, muy probablemente, tal vez algunos sí. Al morir no vas a tener que descender al infierno. No va a ser necesario. Si mueres en Cristo, olvídate, no vas a pasar al infierno como lo hizo Cristo. Porque no vamos a recibir esa gloria absoluta que ha recibido Cristo. Pero si algo sí nos enseña esto, es de que a mayor gloria que nos tiene Dios preparada, mayor va a ser nuestro padecimiento en esta tierra. ¿Y sabes de que vamos a llegar alegres al cielo con nuestras heridas? Yo no creo que el cordero que Cristo haya dado triste hacia el cielo, así como que, bueno, ni modo, me fue mal en la tierra, pero bueno, aquí estoy, ya llegué, ya pasó lo peor. No, Cristo llegó lleno de gloria, herido, pero lleno de gloria, con cánticos de triunfo, con cánticos de victoria, como se recibe a los reyes. En el libro de los Salmos se nos describe la llegada de Cristo con gran gloria al cielo, una gloria incomparable, con cantos de júbilo, con alegría, con cantos de victoria. Y así vamos a llegar nosotros. Pero nosotros vamos a llegar al cielo con victoria y todo y con nuestras heridas. Tal vez nuestra cabeza en la mano porque aún no hemos recibido un cuerpo nuevo. Pero vamos a llegar con nuestro corazón herido, con muchas cosas, pero delante de Dios con el pecho de fuera, con nuestras vestiduras ensangrentadas, pero con una sonrisa, porque llegamos a la gloria de Dios. Hay un historiador que cuenta, si no estoy mal creo que es Josefo, pero no estoy seguro, así que no lo tomen literal, pero recuerdo, en algún lado lo leí o lo escuché en alguna prédica, que de un historiador que hizo una descripción, tuvo la oportunidad de conocer al apóstol Pablo en persona
y dejó un registro histórico acerca de cómo era él. Claro, no sabemos si este registro histórico es exacto o no, pero no es raro, o sea, no sería sospechoso de que sea correcto. Perdón, no sé si dije eso bien, pero lo que voy es de que sería muy probable que así haya sido el apóstol Pablo físicamente. Dice esta persona de que el apóstol Pablo era un hombre de baja estatura, con vestimentas muy sencillas y humildes, muy golpeado físicamente, con muchos defectos físicos, es decir, entre que cojeaba, tenía las manos tal vez tullidas, no sé, pero con muchos defectos físicos, heridas visibles. Y recuerden que al apóstol Pablo lo apedrearon hasta dejarlo muerto. No creo de que se le hayan desaparecido las heridas. Un montón de cicatrices se le han de haber quedado. Con cicatrices, heridas, le faltaban dientes quizás, porque ni modo, la apedreada le han de haber botado dientes. Muy maltrecho. Dice que su apariencia física era muy maltrecha, pero describe que tenía una sonrisa inigualable, una sonrisa que irradiaba tal gozo, tal alegría, tal felicidad, que su sonrisa y el gozo que emanaba lo hacían ver como que estaba teniendo la mejor vida posible. Y así es como nosotros vamos a entrar al cielo, como inmolados. Después de todas las aflicciones de esta tierra, inmolados vamos a entrar al cielo, pero con una gloria inmensa, inmensa, que no se puede describir. No se puede describir. ¿Sabes de que hoy en día en iglesias, en campañas evangelísticas, se habla del evangelio y de la gloria que vamos a recibir en términos terrenales? Y te dicen, es que Dios te va a proveer una preciosa familia. Claro, Dios lo puede hacer. Y si Él lo quiere, lo va a hacer, pero no está obligado a hacerlo. Y no sabemos si ese es su plan. ¿Recuerdan el cielo cómo es más alto y cómo nos cuesta entender el cielo? A veces también así cuesta entender a Dios. Te estoy hablando de la realidad, lo que dice la Biblia, y por experiencia. Y te dicen, es que Dios te va a bendecir con un proyecto, un negocio nuevo, con un auto nuevo, o te va a dar esto, te va a dar el otro, y uno dice, o sea que aceptar a Cristo es como cuando viene la Navidad. Vamos a recibir regalos en esta tierra, ¿no? No. Aceptar a Cristo es apuntarte a llevar más aflicción, porque Dios te quiere dar más gloria. Dios te quiere dar. Este no es un evangelio de sufrimiento, es un evangelio de gloria. De gloria. Yo lo que estoy presentando aquí es la medicina para recibir la cura, para recibir la salud espiritual, la salud perpetua. Es una píldora amarga, pero que te va a traer sanidad en tu alma, sanidad en tu espíritu, sanidad en tu mente, en tu corazón. Es un jarabe amargo y desagradable, pero que va a transformar tu mente y te va a permitir ver con claridad, te va a abrir los ojos. Esta es una operación de ojos. Yo una vez me operé los ojos y recuerdo que yo pensaba que no estudié lo que me iban a hacer y tampoco me explicaron muy bien. Yo solo asumí, cuando escuché operación o cirugía, asumí que me iban a dormir, que me iban a anestesiar. Yo me iba a dormir y que cuando despertara ya iba a pasar, ya la operación iba a haber pasado. Y nadie me explicó que solo me iban a poner anestesia local. Solo me iban a poner anestesia local. Y yo podía ver con mis ojos cuando me estaban operando los ojos. Y lo podía ver y estaba despierto. Y yo estaba así tenso y yo sentía que iba a estallar porque yo podía ver la máquina acercándose a mis ojos. Pero nadie me explicó que así era como me iban a ayudar a sanar mis ojos. Nadie me enseñó eso, nadie me lo dijo. Hasta que estuve ahí me di cuenta y la sufrí mucho. Bueno, hoy estamos explicando cómo va a ser esta operación que Dios nos va a hacer en el corazón y en el espíritu.
lo estamos explicando. Y mi deseo es de que tú conozcas cómo es que el médico de médicos va a operarte para que seas perfecto y para que seas santo y para que seas sano espiritualmente, para que Él corrija todos tus defectos y para que cuando entres al cielo, entres con un espíritu glorioso, entres con un espíritu lleno de frutos, que entres con un corazón recto, que tal vez entres cojeando en lo físico, pero espiritualmente vas marchando recto, que tal vez tu cuerpo esté partido en pedazos físicamente, pero el espíritu está fuerte. Yo estoy explicándote la operación que Dios hace en cada uno de nosotros para corregir todos nuestros defectos, para corregir lo malo que hay en nosotros, que es mucho. Y es una operación muchas veces sin anestesia. A veces Dios nos pone anestesia local para que no sintamos, pero lo estamos viendo. Y a veces no pone anestesia del todo porque necesita que sintamos. Pero regresemos al punto de que Cristo es nuestra piedra angular, nuestro ejemplo perfecto, nuestro ejemplo perfecto. Y quiero terminar con lo que no debería ser nuestro ejemplo, pero es el ejemplo que el mundo toma y que tantas personas están tomando y que solo los lleva a la perdición. Quiero que veamos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a ver ahí un pasaje interesante. Voy a tratar de acelerarle aquí para que terminemos ya con este mensaje. Y en Génesis, si tú estás usando la Biblia Reina Valera en el capítulo 6, esa versión le pone de título La maldad de los hombres. Y describe aquí la maldad que se estaba viviendo previo al diluvio. Recuerda que te dije que yo no escogería vivir antes del diluvio porque era más duro que ahora. Pero previo al diluvio, dice ahí que, te voy a resumir esto para no leerlo todo, pero dice que conforme los hombres y mujeres se iban multiplicando, conforme el ser humano se iba multiplicando, dice de que les nacieron hijas y dice que los hijos de Dios, quizás voy a tener que hacer un poco de paréntesis aquí porque necesito explicarlo para que veamos lo que es ser vanidoso y seguir tras la propia gloria y desear solo lo bueno de esta tierra y todo lo bueno de esta tierra para nosotros. Dice aquí de que los hijos de Dios y las hijas de los vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí hay mucha confusión en este pasaje. Quizás tú lo has tenido que escuchar en algún momento, algún video o algo, te han explicado de que este pasaje habla acerca de ángeles teniendo intimidad con mujeres humanas y todo eso. Todo eso es falso. Si tú has escuchado ese mensaje en una iglesia o a un predicador predicar eso, lamentablemente está equivocado y no ha leído bien, porque no es difícil de entender, no ha leído bien lo que aquí dice. Y si tú no lo has escuchado, pues por lo menos ya sabes que el día que alguien te escucha ahí que sí, que el libro de Enoch y que los ángeles se metieron con mujeres, no es cierto, es falso, no tiene sentido y es más fantasía que otra cosa. Pero sí te voy a explicar lo que sí dice aquí y lo que se entiende. Los hijos de Dios, recuerdan de que en el pasaje anterior se hablaron acerca de la línea recta, de la línea de los descendientes de Adán por medio de la línea de Set, que eran una serie de linaje justo, hombres correctos. Bueno, no todos podían ser correctos, pero los
la linaje principal fueron correctos, pero siempre habían quienes pues se desprendían de la rectitud de su linaje y empezaron a involucrarse, estos es a los que se refiere como hijos de Dios, y se empezaron a involucrar con otras mujeres que no eran piadosas, pero eran hermosas físicamente. Ahora, ¿por qué estos hijos de Dios se refiere a los justos? No tienes que ir ahí, pero si lo quieres ver en Romanos 8:14, hay una verdad muy importante que se nos dice ahí, y es de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, la línea justa de personas en Génesis, antes del diluvio, eran guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué eran guiados por el Espíritu Santo? Porque se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Es decir, nuevamente, recuerda lo que Cristo dijo: Dios quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Es un deseo de Dios. Pero van a ser salvos y van a proceder al arrepentimiento solo aquellos que decidan recibir a Cristo, que decidan arrepentirse, que decidan tener a Cristo como su Señor y como su Redentor, y que lo sigan hasta el fin. Ok, entonces aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son considerados hijos de Dios. Bueno, estos hombres que eran justos eran considerados hijos de Dios, pero empezaron a fallar algunos y tomaron para sí mujeres de los hombres, es decir, mujeres que no buscaban a Dios o que no estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo, solo porque eran hermosas. Y en el verso 3 dice Jehová: bueno, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, y ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Es decir, vamos a cortar a toda esta generación de seres humanos, porque ya estaba multiplicándose la maldad. Ahora, aquí viene lo importante. Dice en el verso 4 del capítulo 6, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Nuevamente, este es un paréntesis, porque no quiero que esto sea causa de confusión y controversia. Estos gigantes a los que se refiere aquí, se nos dice aquí que estos gigantes estaban antes, desde antes. Dice aquí, en esos días y aún después, o sea, antes y después de que los hijos de Dios, los hombres justos, empezaran a involucrar con mujeres impías, ya habían gigantes. Estos eran gigantes físicos. La palabra que se usa aquí para gigantes se vuelve a usar para describir a los hijos de Anac en el libro de Éxodo, cuando los israelitas estaban entrando a la tierra prometida. Se usa la misma palabra, eran gigantes de estatura. Mas no se refiere a que estos gigantes eran hijos de estos matrimonios, porque es donde confunden ahí muchas personas, de que dicen unos ángeles que eran hijos de Dios se involucraron en intimidad con mujeres humanas y les nacieron gigantes. No, eso no tiene sentido. Aquí está diciendo que los gigantes ya estaban desde antes y después de que esto empezara a suceder ya habían gigantes. Y otra cosa es de que estos gigantes siguieron después del diluvio. Es decir, en el diluvio todos murieron, todos los seres humanos. Solo sobrevivieron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ellos no eran gigantes, obviamente. Pero después del diluvio, Noé y sus hijos, bueno, los hijos de Noé empezaron a multiplicarse y volvieron a nacer gigantes, que eran los hijos de Anac, y pues sabemos la historia de Goliat y de otros, Og, rey de Basán, otros gigantes. Es decir, no es el cruce, por así decirlo, de ángeles con seres humanos lo que produce gigantes. Es simplemente algo que se daba en esa época. ¿Ok? Así que eso solo, cierro el paréntesis, es para aclarar que no haya confusión con esta enseñanza falsa, mítica y fantasiosa de que habían ángeles involucrándose con mujeres. Eso no tiene sentido, no concuerda con lo que la Biblia nos enseña acerca de los ángeles. Pero bueno, cierro ese paréntesis. El punto aquí es de que dice que estos hombres que nacieron, no los gigantes, los hombres que nacieron de esta unión entre los hombres piadosos y las mujeres impías, fueron varones de renombre, fueron hombres valientes y de renombre. En la mente carnal decimos: ah, qué bonito,
ser valiente y de renombre, ¿verdad? ¿No? Suena un título bonito, la realidad, para la carne, para el hombre carnal y para la mente natural, eso suena agradable. Pues no lo es, porque estos fueron los que provocaron la mayor maldad en esa época. La mayor maldad en esa época fue provocada por estos. ¿Por qué? Porque buscaban su renombre. Buscaban su renombre. El deseo de ellos era ser renombrado en esta tierra. En esta tierra. Y ese no es el propósito que Dios tiene para nosotros como individuos. ¿Quién es el único que lleva toda la gloria? Cristo. Cristo. Tengámoslo en mente. Eso nos va a dar paz, nos va a dar contentamiento, nos va a dar alegría, nos va a dar gozo. No soy yo el que necesita destacar, no soy yo el que tiene que ser de renombre, no soy yo el que tiene que tener éxito. Todo eso va para Cristo. Todo el renombre es para Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Todo el honor es para Cristo. Yo no merezco honor y yo no debo tener honor y yo no puedo buscar honor porque todo el honor es para Cristo. Y saben que la palabra nos dice que cuando nosotros somos honrados, que esa honra, los verdaderos piadosos, los hombres y mujeres piadosos, toman esa honra que reciben y se la dan a Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que todos arrojan sus coronas delante de Cristo. Es decir, la gloria que recibimos, porque sí recibimos gloria. De parte de Dios y de parte de los hombres llega gloria. El libro Proverbios dice que el que es sabio recibe honra de los hombres. La sabiduría que viene de Dios trae la honra de los hombres. Y también viene honra de parte de Dios para los seres humanos, para los hombres, para los que lo aman. Pero el que es piadoso y es sabio toma toda esa honra y la usa para honrar a Cristo. No se la guarda, no se la queda. No dice, ay, sí, esa honra es para mí y sí, yo me esforcé. Quiero decirle a todos de que les agradezco por la honra que me dan, porque me costó y fue difícil y pues bueno, aquí estamos y recibo su honra. No, el piadoso, el justo, toma esa honra y se la da a Cristo. Dice, bueno, lo que yo hice tal vez es honroso, pero lo hice porque Cristo lo permitió, porque es de Cristo. Cristo lo proveyó, no yo, sino Cristo. El justo le da la honra a Cristo. Pero estos hombres empezaron a buscar la gloria para ellos, el renombre para ellos. Y empezó a decaerse todo. Y tenemos el ejemplo máximo de esto. Vamos a ver. En el capítulo 10 de Génesis. Capítulo 10 de Génesis. Bueno, sucede el diluvio, hay un cambio en toda la tierra, el diluvio afectó el planeta en muchas formas, y bueno, se acaba con toda la humanidad, y queda solo Noé, que es un hombre justo y recto delante de Dios, uno de los hombres más justos que jamás ha vivido, según el libro de Ezequiel, y Noé, un hombre tremendamente justo, íntegro, y sus hijos empiezan a multiplicarse. Entonces alguien diría, bueno, toda la línea malvada se destruyó y quedó solo la línea justa. No, pero se volvieron a perder, como era de esperarse. Pero Dios en su misericordia hizo una serie de cambios para que nuestra perdición no fuera tan desenfrenada. Entre esas cosas nos cambió los idiomas. Eso está en la historia de la Torre de Babel. Por eso nos cambió los idiomas, para que ya nuestra maldad no se multiplicara tan rápido como sucedió antes del diluvio. Nos acortó los días de vida para que también fuera más lenta la perdición del ser humano, no tan rápida como fue antes del diluvio. La perdición del hombre antes del diluvio fue rápida, mucho más rápida de lo que está pasando ahora. Y Dios en su misericordia hizo cambios para que esa perdición no fuera tan desenfrenada. Y lo otro que hizo fue que también partió los continentes, nos separó. El continente americano, el africano, el asiático, todo los separó para que ya no estuviera esa maldad como multiplicándose como una pandemia, como una peste. Entonces Dios nos separó, partió la tierra, etcétera. Entonces está en Génesis
En el capítulo 10 y verso 25 nos dice que se partió la tierra, etcétera, se cambiaron los idiomas, etcétera, para que se frenara un poco el avance de la maldad del ser humano. Así de misericordioso es Dios. Pero se nos habla de un personaje que es todo lo contrario de Cristo. Se podría decir que es hasta un anticristo, pero es el prototipo del éxito a los ojos del ser humano carnal. Es el prototipo del éxito a los ojos de la carne. Y en el versículo, vamos a ver, en el versículo 8, se nos empieza, todo este capítulo 10 nos está hablando de las generaciones que vinieron de Noé. Y en el versículo 8 se nos habla de un personaje que no es muy conocido en la Biblia, pero en la historia cambió la historia de la humanidad por su maldad. Se dice, y Cus engendró a Nimrod. Y vean, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Esta palabra que se usa aquí, que dice poderoso en la tierra, es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 6 para describir a los que nacieron de los justos con las impías, que es hombres de renombre, varones valientes y renombre. En el original, en hebreo, esta frase del capítulo 6 que dice varones valientes y de renombre, es la misma en el hebreo original que se usa para describir a Nimrod y que dice que es poderoso en la tierra. Vigoroso cazador, dice en el versículo 9, vigoroso cazador, es la misma frase. Es decir, este Nimrod vino a hacer lo que estaban haciendo antes del diluvio, buscar su propia gloria. Y vaya si el hombre no fue exitoso a los ojos del mundo, un hombre lleno de gloria en el mundo. ¿Saben que Nimrod fue el que comenzó todas las religiones paganas que hoy tenemos en la humanidad? Fue el padre de las religiones paganas. Previo al diluvio no se habla mucho del paganismo que había, definitivamente había paganismo, pero Nimrod lo llevó a un nivel más alto. Y dice, le sigamos leyendo aquí, en el versículo 9, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, miren, hasta se acuñó una frase que quedó como leyenda de él, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora nuevamente, esto, si uno lo lee la primera vez, oye bonito, ¿verdad? Ah, pues sí, delante de Jehová yo soy vigoroso cazador y todo. No, pero lo que se refiere a esta frase en los textos originales, y esto lo puedes estudiar tú, lo puedes googlear, puedes buscarlo en ChatGPT o tu plataforma de inteligencia artificial preferida, puedes irte a un comentario bíblico, busca la información y todas te van a decir lo mismo. A lo que se refería esta frase en el original era que era alguien que se oponía a Dios, quería hacer las cosas a su manera, no a la manera de Cristo, no a la manera de Dios, alguien que se rebeló en contra de Dios. Y este hombre fue el que convenció a todos los demás, a todos, a construir la torre de Babel, a fundar la ciudad de Babilonia, la ciudad más pecadora que ha habido, a rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué? Porque él quería la gloria para él, igual que Satanás, pero no vamos a hablar de Satanás ahorita. Estamos hablando de un ser humano igual que nosotros, pero un ejemplo de ser humano que a los ojos de la carne y a los ojos del mundo parece el epítote del éxito, parece la cumbre del éxito, pero que en realidad fue la cumbre del pecado. Un hombre que buscaba la gloria para él, hacer las cosas como a él le parecían. Dios no deseaba, oigan esto, Dios no deseaba que los seres humanos se construyeran ciudades, porque Dios quería que se esparcieran por el mundo, que subyugaran la tierra, pero que no se encerraran en ciudades, y después todos los problemas que vinieron con las ciudades. Pero este hombre hizo todas las ciudades que pudo hacer, fundó todas las ciudades más fuertes de la antigüedad, fundó algunas de las civilizaciones más fuertes de la antigüedad. Los acadios, una civilización muy famosa de la antigüedad, fuerte, dicen que eran fuertes, guerreros, valientes. Él la fundó. La ciudad Babilonia, él la fundó. Nínive, él la fundó. Un hombre extremadamente prolífico, capaz.
tenaz, valiente, fuerte, sometía a todos a su voluntad, le hacían caso, los subyugaba, los seguían, todo a su manera. Este es el ejemplo que no debemos seguir, porque este es el éxito del mundo. A mi manera, dicen. Aquí había una canción de tanta perdición que dice: yo sigo siendo el rey. Nosotros no somos reyes de nada, quien nos da el reino es Cristo. Es Cristo. Y por eso, hombres como este que huían de la aflicción, no eran como, ¿recuerdan lo que leímos de Cristo en Isaías capítulo 53? Que como cordero enmudeció, cuando lo estaban atacando enmudeció, no se defendió, sino que aceptó la voluntad del Padre para su vida y a cambio recibió gloria eterna. Bueno, este hombre, Nimrod, que recibió tanta gloria en la tierra, que todos en esa época decían: así como Nimrod, gran hombre, valiente, hasta se enfrentó a Dios. ¡Wow! Hoy Nimrod está en las profundidades del infierno. Ahí está su éxito, en el infierno. ¿En dónde quieres estar tú? ¿Estás dispuesto a que Dios te aflija por un poco de tiempo para poder entrar a la gloria de Dios, perfeccionado a través de las aflicciones? ¿O prefieres tener una vida de éxito mundano? Éxito donde todos te hacen caso, donde tú sometes a todos y aquí todos pero lo que yo diga me lo hacen. Fundar ciudades, que todos te conozcan, que todos te tengan admiración, pero ir al infierno por oponerte a la voluntad de Dios. Si Dios te dijera hoy: mira, Pedro, Juan, María, quien sea, mira, necesito hacerte pasar por una aflicción fuerte. No te voy a explicar por qué, porque es muy complejo, no lo vas a entender, pero vas a pasar por una aflicción. Más te prometo que la gloria que vas a recibir va a eclipsar cualquier sufrimiento que tú experimentes. Te prometo que si pasas por esa aflicción y permaneces fiel, yo te daré una gloria que te va a hacer olvidar cualquier aflicción que has pasado. Pero necesito que estés dispuesto a pasar por esa aflicción, por esa dificultad. ¿Lo harías? ¿Dirías: sí, Señor, está bien? Como cordero voy al matadero igual que Cristo, y enmudezco y no alego y no me opongo. Haz conmigo como a ti te plazca. Yo confío en ti, sé que me amas, no me vas a destruir, sino que al contrario tienes solo planes de bien y no de mal. Como lo dice en Jeremías, planes de bien y no de mal. Que al final todo va a obrar para bien porque te amo. Tú me has amado, eso me ha hecho a mí amarte a ti, y como yo te amo, sé que lo que sea que tú quieras que yo pase, porque tú quieres que yo pase, me va a obrar para bien y va a ser para gloria postrera y eterna. ¿Es eso lo que enseña el mundo? Pero no, o sea, eso no es lo que enseña el mundo, perdón, pero es lo que enseña esta escritura. Es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo a sus discípulos, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo venció al mundo Cristo? Pasando por todas las aflicciones, en obediencia y sacrificio. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Así que ustedes van a ser afligidos, pero no se preocupen, yo ya fui afligido y obtuve victoria. Ustedes también van a obtener victoria si pasan por las aflicciones que tengo para ustedes. No seamos como Nimrod, que era un valiente cazador delante de Dios. En otras palabras, se le oponía a Dios, retaba a Dios. ¿Qué?
¿Que tú quieres eso para mí? No, yo voy a hacer lo que yo quiero. Aquí el que manda soy yo. Aquí el que decide qué va a pasar soy yo. Aquí quien da las órdenes soy yo. Y sigo siendo el rey, cantaba allá. Ahorita debe estar con Vicente Fernández ahí en el infierno. Perdón si hay aquí fanáticos de Vicente Fernández, pero es una canción tan mundana. Y ahí están reinando en el infierno, que es un sufrimiento eterno. Le huyeron al sufrimiento en la tierra y ahora lo que padecen es un sufrimiento eterno. Seamos como Cristo, nuestra piedra de ángulo. Él es el ejemplo perfecto. Él es el ejemplo a seguir. Y con esto vamos a terminar, pero yo quisiera de que si tienen la oportunidad, bueno, no es tanto si tienen la oportunidad, creo que valdría la pena. Si tú que estás ahí escuchándome, nunca has leído el libro de Job en la Biblia, por favor léelo. Por favor léelo. Cuando yo menciono el libro de Job, las personas salen huyendo. Pero la razón por la que salen huyendo es porque creo que comienzan a leer el libro de Job y no lo terminan. Si tan solo termináramos de leer el libro de Job, no dejaríamos de leerlo una y otra y otra y otra vez. Lo mejor del libro de Job es el final. Pero para entender al final hay que pasar por todo el principio y lo que está en medio. Si tan solo pudiéramos leer el libro de Job desde el principio y alcanzar el final, entenderíamos la gloria que hay en las aflicciones. La gloria que hay en las aflicciones. Job fue afligido y recibió el doble. Y alguien podrá decir, bueno, ¿no le podía dar Dios el doble sin afligirlo? No, porque Dios le quería dar el doble, lo tuvo que afligir. Veamos, si Job hubiera recibido el doble sin pasar por la aflicción, Job se hubiera perdido. El doble de lo que tenía hubiera sido mucho para él y hubiera desviado su alma, se hubiera perdido. Entonces Dios en su misericordia le quería dar el doble a Job de lo que tenía, le quería duplicar su bendición y su gloria, y por eso lo tuvo que hacer pasar por la aflicción, para que su corazón estuviera más purificado y más preparado para entrar a eso. ¿Nunca te ha pasado de que quizás quizás en tu empresa o tu jefe o quien sea, te quieren subir de nivel, pero necesitan que pases unas pruebas, unos retos difíciles, que te van a costar, te vas a tener que sacrificar, pero si lo logras, vas a poder ascender? Pues muchas veces así es con el Señor. Dios desea darnos una tremenda gloria, pero para poder recibir bien esa gloria y manejarla bien, tenemos que pasar por una aflicción. Cristo recibió toda la gloria, inmensa gloria, absoluta gloria, pero también pasó por un sufrimiento absoluto, inmenso, incomparable. Así también nosotros, si aceptamos la gloria preciosa e incomparable que viene de Dios, vamos a tener que aceptar aflicciones de las que nos van a preparar para recibir esa inmensa gloria. Pero sin las aflicciones no hay gloria. Eso está garantizado por la palabra de Dios. Así que con esto terminamos esta parte y quiero de que te lleves esta idea, que en lo individual Dios va a tratar contigo y va a tratar conmigo y nos va a hacer pasar por muchas aflicciones, pero no veas la aflicción, la vas a sentir, pero no fijes tu mirada en la aflicción, fija tu mirada en la gloria que viene de Dios. Cristo Jesús, nos dice la palabra, Cristo Jesús sufrió la cruz, padeció la cruz, porque vio la gloria que el Padre tenía preparada para él. Nosotros vamos a sufrir nuestra cruz y nuestra aflicción. Pongamos la mirada en la gloria que Dios tiene para nosotros. Veamos el ejemplo de Cristo, veamos la dirección de Cristo y veamos la gloria que Dios tiene para nosotros aquí en la Biblia. Puedes saltarte al libro Apocalipsis, no hay problema. Puedes ir al final de Apocalipsis, no, se vale, no estás haciendo trampa. Y lee los últimos capítulos de Apocalipsis. Mira lo que Dios tiene para ti. Mira lo que Dios tiene.
que no te dé miedo. Vete al último capítulo de Apocalipsis. Puedes leer las últimas partes y ve lo que Dios tiene para ti. No hay ningún problema. No vas a hacer trampa. Mira lo que Dios tiene para ti. Velo, disfrútalo, abrázalo, contémplalo. Y eso va a ser una luz, una lámpara en medio de tu aflicción. Amén. Vamos a orar y con eso nos despedimos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus aflicciones y por tu fortaleza y tu luz en medio de las aflicciones. Señor, te pedimos que tú nos guíes con tu luz y la gloria y la meta que tú has puesto para nosotros, que nos guíes en medio de las aflicciones y en medio de las angustias. Señor, danos las angustias y las aflicciones necesarias para que estemos listos y recibir tu gloria. Señor, para que no seamos hijos de vergüenza, hijos que avergüenzan a su Padre, sino que las aflicciones nos hagan madurar, nos hagan fructificar y nos hagan crecer, Señor, para tener la madurez, la sencillez, la humanidad, la humildad, para recibir la gloria que viene de ti. Y tengamos la habilidad, Señor, de entregarte a ti la gloria. Señor, queremos heridas que nos sanen. Que estas heridas que tú permitas en nuestra vida sanen nuestra alma. Señor, que tú operes nuestro corazón para que sea corregido. Que aun cuando estemos experimentando las presiones y las aflicciones de la vida, sepamos que todo está obrando para bien, porque te amamos. Y te amamos porque tú nos has amado primero. Señor, te damos gracias y te pedimos que a cada uno de los que están escuchando este mensaje, tú los fortalezcas en su aflicción y les muestres la gloria que viene a sus vidas después de esta aflicción y lo que esta aflicción va a formar para bien en sus corazones, así como en el mío también, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.